Ok. Buenos días, compañeros. Pues vamos a dar un pequeño recorrido sobre los indicadores y unas propuestas que vengo a hacerles como líder del equipo de recursos humanos para empresas Levenant. Lo primero que vamos a comentar son información sobre la compañía. Prácticamente les muestro lo que es el staff regional. Prácticamente tenemos a un director regional y 4 cabezas liderando al equipo de ventas y el equipo de operaciones. Comentarles que la empresa tiene más de 120 SKUs, prácticamente en 3 categorías, lo que son 355 mililitros, de 2.13 litros y de 4.2 litros. Además tenemos casi 4,000 clientes en la región del noreste. En su mayoría los clientes son de un 35% clientes bronce. También tenemos un headcount de 150 colaboradores divididos en staff, en supervisores, vendedores y la fuerza de operaciones. ¿Cómo nos fue en el año? Prácticamente comentarles que en el resultado del 2017 versus el presupuesto y versus al año anterior hemos tenido una reducción de aproximadamente el 30% en el volumen. Sin embargo, los márgenes de utilidad se han conservado. Prácticamente tenemos un incremento de 1.4 millones. En cuestión de gastos, tenemos en las cuentas de ahorros, en las cuentas de personal, y logística tenemos ahorros de 6 y de 15 millones respectivamente. Sin embargo, reitero, el volumen ha venido a la baja desde inicio del 2017. Comentarles un poco el tema de cómo tenemos nuestros sistemas de evaluación de desempeño. De los 11 supervisores, comentarles que tienen aproximadamente 5 años de antigüedad en promedio. Cada uno, reitero, tiene 10 vendedores a su cargo. Los resultados de clima han estado un poco alarmantes. Prácticamente oscilan en un 60% cuando deberíamos tener un resultado al menos de un 80%. Sin embargo, el resultado de liderazgo de cómo evalúa nuestra gente, estos líderes, es un resultado favorable, un 88%. Comentarles que en estas evaluaciones estamos revisando las expectativas que tiene el negocio sobre sus resultados y del mismo cliente. En ambos casos, en su mayoría, los resultados están por debajo de las expectativas. Prácticamente un 75% de la percepción de nuestros clientes sobre los supervisores está por debajo del mínimo establecido y un 50% del desempeño. ¿Cómo manejamos el esquema de pagos? Tenemos 2 indicadores actualmente para pago en la fuerza de ventas, tanto para vendedores y supervisores. El 70% de su variable depende del margen bruto y el 30% sobre el volumen. Hay un mínimo que debe de estar cumpliendo cada uno de los indicadores para generar el pago, que es de un 80%. Un vendedor en promedio tiene un incentivo de 20,000 pesos y un supervisor de 40. Como les comentaba al principio de la presentación, hemos tenido una disminución considerable en el volumen y prácticamente hemos llegado en el mes de mayo-junio a pagos prácticamente nulos en el esquema de compensación. Cuestión del personal expenses, comentarles, en el rubro del personal expenses, más del 60% corresponde a la cuenta de sueldos y el 20% a la cuenta de incentivos, el resto dividido en varias cuentas. Sin embargo, hemos traído alrededor de un 30% de ahorro del personal expenses, tanto versus año anterior como versus presupuesto. Sin embargo, ahorita vamos a explicar unas partidas de las cuales podemos hacer uso para seguir generando utilidades. Comentarles nuevamente los resultados de clima. El nivel máximo que logramos de un supervisor en cuestión de clima es del 80%, sin embargo en el promedio general es del 60%. Y la calificación máxima del liderazgo, de cómo fueron evaluados los supervisores, es de hasta un 99%. Actualmente no tenemos un plan de sucesión, es decir, si al día de hoy perdiéramos uno de nuestros supervisores, no tendríamos manera de accionar de forma inmediata para poder
suplirlo. Y comentarles que menos del 30% de nuestra gente en nuestro sistema de medición supera las expectativas de desempeño. Datos interesantes del área de operaciones, pues es que tenemos de los 3 almacenes, 26 empleados de picking, 13 de reparto, 18 rutas de reparto, e interesante, tenemos 18 mujeres laborando con nosotros. En cuestión de los indicadores, tenemos un tiempo de reparto aproximado de 7.4 horas. Sin embargo, nuestra meta mínimo es de 9.5 horas en el mercado. Tenemos también una capacidad de uso de los vehículos en promedio de un 62%, cuando mínimo deberíamos estar al 80%, y una capacidad de entrega y de almacenaje de 1200 hectolitros, y en promedio estamos piqueando prácticamente 800 hectolitros. ¿Por qué comento esto? Al rato vamos a platicar sobre una propuesta que podemos hacer de estos indicadores. El análisis del costo logístico, prácticamente comentarles el gasto de personal se mantiene estable versus presupuesto y versus año anterior. Donde tenemos la mayor parte de ahorros es en el costo de transporte, y un ahorro considerable, aunque es un gasto mínimo, en tema de consumibles. Ustedes prácticamente me están comentando si podemos realizar 3 propuestas de trabajo para poder generar ahorros a nivel compañía y mejorar ahí unos indicadores de recursos humanos. La primera propuesta que me hacen es si podemos disminuir la cantidad de personal o ahorrar costo logístico de reparto para llegar a las mismas eficiencias. Bueno, como ya vimos, tenemos considerablemente áreas de oportunidad en los indicadores de reparto. Como les mencionaba, el tiempo de mercado, que debería ser mínimo de 9.5 horas, estamos trabajando prácticamente en promedio de 7.4, e incluso 45% de nuestras rutas trabajan 2 horas menos del mínimo, y en promedio deberíamos tener una capacidad de transporte de un 80%, de capacidad de almacenaje en un camión de hasta un 80%, y en promedio estamos usando menos del 60%, y también en cuestión del piqueo. ¿Qué es lo que yo propongo? Lo primero que tenemos que hacer, hay mucha diferencia en cuestión de los indicadores de reparto. Vemos rutas con mucho volumen y rutas con muy poco volumen y con muy poco tiempo en el mercado. Lo primero que debemos de hacer es crear un tablero tipo Daily Control System, donde podamos estar midiendo indicadores y poder estar validando el cumplimiento de ellos y las desviaciones. Con esto lo que pretendemos es homologar los indicadores. Posterior, deberíamos estar haciendo una reestructura en el área de reparto, ya que tenemos ciertas rutas con muy bajo volumen y capacidad, y hacer un rebalanceo entre clientes con la finalidad de poder incrementar las jornadas de trabajo. No estaríamos excediéndonos, porque el máximo que debemos de tener en jornadas de reparto es de 9.5 horas, prácticamente estamos por debajo de las 7 horas. Al hacer este rebalanceo, lo que pretendemos es llevar camiones más llenos, abarcar más territorio con menos camiones, y así poder estarnos generando un ahorro en esta ruta. Lo que también tenemos que hacer, como vemos que ha habido una baja en volumen, los almacenes cada vez tienen menos picking que hacer con las mismas manos. Lo que pudiéramos hacer es generar un horario híbrido o un horario flexible también, con un trabajo híbrido para los ayudantes de almacén. Cuando no tengan que realizar el tema del picking, pueden estarnos apoyando con las rutas de reparto a través de un pago de suplencias. Con esto tratar de aminorar las cargas también de reparto de la reestructura que tendríamos. Con esto tratamos de garantizar ahorros sin descuidar la operación. Comentarles, tenemos un estándar de cuestión de reparto de jornadas y de picking, y no estaríamos excediéndonos con ellas. La otra propuesta que me comentan que podemos realizar es prácticamente cómo mejorar el clima laboral. Como ya vimos, este enfoque es bastante prioritario. Tenemos un resultado reprobatorio, un 60% en la encuesta de clima, aunque no menciona las variables que se están considerando.
Prácticamente estamos hablando, en su mayoría debe ser el equipo directivo, los objetivos de la empresa, mi jefe, mis condiciones de trabajo, compensaciones, salud, desarrollo de personal y profesional. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, nuestra gente no está contenta y esto se debe en gran medida a los esquemas de pago. Lo primero que tendríamos que hacer es poder hacer una reinvención del esquema de compensación. Como veíamos actualmente, pagamos un 70% del margen bruto y un 30% en volumen, y si no hay un cumplimiento mínimo del 80%, no hay pago. Y prácticamente llevar a nuestra gente de ventas 2 meses sin generar un pago. Sin embargo, el indicador de cartera, que es un indicador bastante favorable para la compañía porque de ahí se genera el flujo, ha venido a la alza. Hemos tenido recuperación de cartera muy importante. Yo lo que pudiera recomendar es bajar el indicador del margen bruto de un 70 a un 50 y ese 20% pagarlo a nivel cartera. Otra de las cosas es poder manejar pagos por excepción en caso de incumplimiento de alguno de los indicadores que tengan prácticamente la opción de strikes. ¿Qué sería un strike? Si no cumples un indicador en un mes complicado, pues prácticamente poder garantizar el pago en base al resultado obtenido, el resultado real. Otro que debemos de hacer, aprovechando que tenemos muy buen resultado en liderazgo, generar equipos autodirigidos, generar líneas de comunicación directa con el staff, con el equipo de la dirección, entre vendedores y el equipo de la dirección, para tratar de generar mejores lazos en el equipo directivo con los colaboradores, y también con esto pudiéramos estar mejorando el canal de comunicación. También tendríamos que validar condiciones de trabajo, herramientas. Generalmente nuestro equipo pudiera sentirse incómodo con las herramientas que pudiéramos tener, entonces valdría la pena validar y reestructurar esas condiciones, tanto el esquema de pago como condiciones de trabajo, tratar de disminuir los niveles de estrés, y valdría la pena generar también un esquema para promociones y desarrollo personal, es decir, estar generando líneas de sucesión. Al rato vamos a platicar de ellas, para seguir incentivando el crecimiento de nuestra gente. Y la tercera propuesta que me comentan es qué acciones vamos a estar tomando respecto a los supervisores en cuestión del desempeño. Como ya mencionábamos, tenemos 11 supervisores con una antigüedad de 5 años en promedio, y el 50% de ellos no supera las expectativas que tiene la compañía de sus resultados, y más del 70% no supera las expectativas de nuestros clientes. Entonces también tenemos un foco. Lo primero que tendríamos que hacer es el establecimiento formal de los indicadores. La gente le tiene que quedar muy claro su rol, la descripción de su puesto, el perfil necesario y los objetivos. De ahí hacer un cascadeo masivo hacia la fuerza de ventas. Probablemente no toda la gente sepa cómo estamos haciendo las mediciones, y por lo tanto los resultados que se muestran del no cumplimiento, el cumplimiento por debajo de las expectativas, se pueda derivar de esta falta de información. Segundo, con los low performers, es decir, la gente que está por debajo de las expectativas, tenemos que hacer un plan de acción, inmediato y a corto plazo, un individual, donde a través de la dirección, el jefe directo y el colaborador puedan puntualizar en qué tareas hemos venido fallando, cómo mejorarlas, y darle un seguimiento puntual, semana con semana, y revisiones mensuales, con la finalidad de mejorar estos indicadores. En caso de incumplimiento, pues prácticamente tendríamos que estar revisando un tema de una posible baja de salida de personal. Tenemos que dejar muy en claro, ya lo comenté, los perfiles. Probablemente tengamos gente que esté en posiciones no adecuadas, entonces hay que validar muy bien el perfil de cada una de las posiciones, del vendedor, del supervisor, y en caso de tener gente que no entre dentro de este perfil, pues prácticamente poder generar un plan
para poderlos alinear: escolaridad, competencias funcionales necesarias, competencias de liderazgo, y poder aprovechar los temas de capacitación para desarrollarlos. Creo que es importante hacer una reingeniería con el equipo de ventas. No lo menciona ahí, pero prácticamente 11 de nuestros directivos en ventas con 5 años de antigüedad, haciendo el mismo rol, los mismos clientes y el mismo equipo durante 5 años, creo que debe ser algo tedioso. Deberíamos aprovechar esta reingeniería y, en base al perfil correcto, poder estar haciendo cambios entre las jefaturas. A lo mejor tenemos algún jefe de ventas que, en base a su perfil, pudiera desempeñarse mejor en otro canal o con otro segmento de clientes, y actualmente lo tenemos con uno. Hay algo que es el punto de ceguera, y este punto de ceguera, después de cierto tiempo, ya nuestros colaboradores no lo notan, y de ahí pudiera derivarse también la baja en ventas. Creo que es importante, en base a un perfil, poder mover a nuestra gente y a nuestro equipo de supervisores. Y lo principal es la gente que tenga un alto desempeño, que prácticamente tenemos 3 personas. Tenemos que hacer un plan individual de desarrollo a través de un coaching con el equipo directivo y el staff, y un mentoring. A esta gente tenemos que tratar de desarrollarles habilidades de liderazgo, obviamente las competencias funcionales, porque ellos son los siguientes líderes que pueden ocupar las sillas del staff. Tenemos que desarrollar un plan de sucesión donde inmediatamente tienen que estar muy bien evaluados qué competencias debe estar llevando, un plan integral, y en caso de que haya una promoción, pues prácticamente tener esa posición de trainee para ir sumando al siguiente supervisor en desarrollo. Prácticamente es un caso de ejecutivos en desarrollo. Pues por mi parte sería todo. Estas son las propuestas que tengo. Les hice aquí la revista informativa de Empresas Levenant, y dando respuesta a las 3 propuestas